Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última voluntad de Jesús. Ya nuestro Señor está en la cruz del Calvario. Nuestro Señor ha pedido perdón y nos enseña a nosotros y nos pide que perdonemos a todos, porque somos ignorantes y no nos sometemos al señorío de Jesús. Debemos entender que si nosotros no nos perdonamos, Dios tampoco nos perdona. También vimos en la segunda palabra el paraíso para los creyentes. Había dos ladrones, un ladrón que había sido encontrado en sus fechorías y un segundo que tenía la misma condición pero que se arrepintió. No hay ladrón bueno, lo que hay es pecador arrepentido, y vemos que si usted se arrepiente después de la muerte va a estar en las manos del Señor. Eso es fundamental, el arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados, y si eres cristiano, analízate, examínate y vuelve bajo la senda de nuestro Dios. La tercera palabra tiene dos partes. La primera nos recuerda el honrar a padre y madre. Recuerde usted que ese es un mandamiento, y un mandamiento con promesa. A nosotros se nos llama a cuidar, a proveer, a sustentar a nuestro padre y nuestra madre. Pero también vimos a un amigo, Juan, el discípulo amado. Este discípulo fue el único que estuvo en la cruz del Calvario a los pies del Maestro. Él estuvo ahí, él siempre lo acompañó, pero él recibió un encargo de su amigo: cuida a mi madre. Y él la sustentó, la tuvo bajo su techo, porque un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Y la palabra de Dios nos llama a ser amigos, tal como fue Jesús con Juan allá en los tiempos bíblicos. En la cuarta palabra vemos Elí, lama sabactani,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A nuestro Señor Jesucristo pedir a Dios o reclamar a Dios porque lo ha desamparado. Lo dice primero en idioma arameo, el idioma del pueblo, para que todo el mundo vea que Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías que había de sufrir. Debemos entender que el libro de Isaías habla del sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios, y a nosotros nos recuerda la cuarta palabra, que Jesús es el Mesías y que Dios lo había desamparado en ese momento. ¿Por qué lo había desamparado Dios? Porque Él estaba con pecado. El pecado te separa de Dios y Jesús tenía el pecado de toda la humanidad sobre Él. Imagínense todos los que han violado niños, los que han secuestrado, asesinado, los líderes políticos que mandan a matar a miles de personas, a pueblos enteros, las personas que meditan en pecar. Todo el pecado de la humanidad del presente, pasado y futuro estaba en ese momento sobre Jesús. Él cargó el pecado de todos nosotros e hizo que esto lo separe de Dios. Y recuerden que usted debe separarse del pecado. Cualquier pecado, por pequeño que sea, pídale perdón a Dios y no lo vuelva a cometer, porque esto lo separa de nuestro Creador. Luego vimos en la siguiente palabra, tengo sed. Y esto nos dice que Jesús era totalmente Dios y era totalmente hombre. Jesús era totalmente Dios y era totalmente hombre. Podemos decir que era totalmente Dios porque Él cuando sanaba perdonaba pecados y eso solo lo puede hacer Dios. En aquel tiempo, saduceos, fariseos y escribas, que eran las personas que conocían la palabra del Señor a profundidad, se pusieron muy molestos por estos, porque Él perdonó pecados y después de su perdón, Él sanó. Y decían, eso solo lo puede hacer Dios, perdonar pecados. Y al perdonar pecados Jesús nos está enseñando a todos que Él es Dios. Hay muchos grupos religiosos por las calles que te dicen que Jesús no es Dios, pero su vida y los enemigos de Él, las personas, fariseos, saduceos y escribas, reconocieron que Él era Dios al perdonar pecados. Pero vemos que Jesús también era hombre. Él lloró, tuvo hambre, tuvo sed, se sintió desamparado, porque Él fue en representación de la humanidad a pagar por todos nuestros pecados. Ahora también vimos que Jesús dijo, consumado es. Quiere decir que toda la tarea que Dios le mandó a hacer, el predicar el Evangelio, el sacarnos del reino de Satanás y cumplir lo profetizado, lo había ya hecho Jesús. Y aquí quiero recalcar en predicar el Evangelio. El Señor Jesús, cuando se fue de este mundo, dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad predicando el Evangelio? ¿O eres un cristiano frío? Por sentirse bien en el culto o por tener dones, no quiere decir que eres buen cristiano. El buen cristiano es obediente y nosotros tenemos la orden de nuestro Señor, de nuestro Rey, de predicar el Evangelio. Si Jesús es tu Señor, debes predicar el Evangelio donde trabajas, donde estudias, en tu barrio, en tu familia, en tiempo y fuera de tiempo. En la séptima y última palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. ¿Por qué dijo eso el Señor? Su obra no había terminado. Su obra estaba inconclusa. Aunque dijo consumado es, se refirió a lo que iba a hacer en la tierra. Pero Él continuó predicando en otro lado. Veamos primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nos dice que el Señor Jesús descendió al Hades, y ahí le predicó a quienes, a los que no le hicieron caso a la predicación de Noé. Él descendió a lo más profundo de la tierra, y esto nos enseña que nosotros vimos a un Jesús que pensamos había muerto y se había acabado su ministerio, que desciende a los infiernos a predicarle a las personas que no le hicieron caso al Dios vivo, a las personas que no fueron aceptas al Señor. Y él tenía ante tremenda batalla que pedirle a Dios que lo acompañe en esa titánica lucha. Veamos el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 8 al 9. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mi querido hermano que me escucha, joven y amigo que me escucha, antes del Señor Jesús subir a los cielos, descendió al centro de la tierra, a las partes más bajas de la tierra, y le predicó a los espíritus encarcelados. No sabemos qué pasó en el centro de la tierra, si se arrepintieron, si fueron salvos, pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo fue victorioso, porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que sabemos que el Señor descendió y que la victoria fue suya y que ahora está en los cielos. Y aquí quiero que recapaciten. Llega la época de Navidad y se piensa en Jesús como un niño. El día de hoy hay mucha gente caminando en las calles con el simbolismo de Jesús en la cruz. Pero esto, mis queridos hermanos, no es así. Veamos la imagen de Jesús en la actualidad en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, me he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Amados hermanos, ¿quién está hablando aquí? Juan, el discípulo amado, el mejor amigo de Jesús, la persona que caminó con Jesús, la persona que estuvo al pie de él en la cruz y quedó asustado y dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y cuál fue la descripción de Jesús? Que tenía una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Imagínate esa imagen esplendorosa, grande, con un gran vestido hasta los pies, con su pecho, un pectoral de oro, con sus ojos brillantes
como que sus ojos eran brillantes como llama de fuego, su cabello blanco como blanca nieve, sus pies como el bronce bruñido, reflejante horno, una imagen espectacular. Y queridos hermanos, Jesús no es un niño en un pesebre, ni está en la cruz. Él resucitó, Él vive y Él está en los cielos, en su trono. Cuando Juan, su amigo, su hermano en tiempo de angustia, lo vio, cayó como muerto a sus pies. Y esa va a ser la reacción cuando tú estés frente al Salvador, viéndolo en su majestad. No podemos estar ante la santidad de nuestro Dios. Y él cayó muerto como sus pies, pero ¿qué le dijo Jesús? Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas. En este día no temas, hermano, porque Él es el primero, Él es el último, el que está vivo y estuvo muerto. Jesús resucitó, hermanos. Jesús vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Él venció cuando descendió a los infiernos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y hoy yo te quiero decir, en el nombre del Señor, que reconozcas tu pecado. Yo te quiero decir, en el nombre del Señor, que Él venció por ti, porque te ama. Y si tú crees que Dios te ama y que Jesús resucitó, arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Entrega tu vida a Jesús, porque Él, el día de hoy, te dijo su última voluntad para que seas ciudadano del reino de los cielos. El día de hoy es el día de tu salvación. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que Jesús te rescate de Satanás? Acepta a Jesús con todo tu corazón. Entrégate a Él y vivirás por toda la eternidad. Amén, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier.